Cuando digo que el humo retórico de la filosofía está ahogando y destruyendo la humanidad, no es una frase hecha bonita o retórica, no, es la pura realidad. Yo llevo años, muchos años leyendo filosofía, últimamente de forma muy compulsiva. Le he dedicado mucho tiempo a leer filosofía, a estudiarla, a profundizar en sus conceptos. Incluso me hice socio de una sociedad, la Sociedad Filosófica de la provincia de Alicante, donde fundamentalmente lo que allí hay son profesores de filosofía. Y en fin, he estado investigando en profundidad el tema de la filosofía. Me metí en este campo como una forma de intentar ayudar a esta nuestra humanidad, porque yo desde hace ya muchos años llevo comprometido en mejorar nuestra vida en general. Yo empecé allá por cuando tenía 20 años, creamos el primer centro juvenil de mi ciudad de Elche, en un barrio periférico, barrio de Toscar. Era un barrio que había bastante delincuencia y los chavales no tenían alternativa. Y entonces le pedimos a una parroquia un local que tenía al lado, hicimos un centro juvenil para que los chavales tuvieran otra forma de pasar el tiempo y hacíamos acampadas, charlas, pusimos juegos de mesa, creamos una biblioteca con libros donados y sobre todo que tuvieran un espacio sano donde poder relacionarse y que no tocaran en aquella época, años 80, con el tema de las drogas y estas cosas. Luego a los 23 años fui presidente de un comité de empresa y siempre he estado metido en ONGs para intentar mejorar nuestra sociedad. Aparte de la labor que yo hago con mi trabajo en la sociedad, pues he tenido esa sensibilidad. Hoy en día soy activista de Amnistía Internacional y sigo luchando por los derechos humanos. Pero dentro de esta trayectoria, incluso profesionalmente, estuve 3 años trabajando de educador en el barrio de los Palmerales de Elche, que es un barrio marginal. Y estuve ahí 3 años contratado por una cooperativa de servicios sociales que trabajaba para el ayuntamiento. Y mi función era pues trabajar con niños y adolescentes y familias para que cogieran hábitos, intentar enfocar el tema laboral, que los niños fueran a la escuela, creamos un centro infantil, un centro juvenil, en fin. Pues nuestra labor era un barrio que está muy desestructurado, intentar crear hábitos entre la población más marginal y esto. Pues bien, mis conclusiones después de muchos años de estar trabajando con gente que lo necesita y sensibilizado con el tema de los derechos humanos, pues dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nuestra sociedad es así? ¿Por qué hay tantas injusticias en nuestra sociedad? ¿Por qué tanta confrontación? ¿De dónde viene tanta guerra? ¿Por qué hay países que tienen tan poca libertad? ¿Por qué somos tan estúpidos? En general. Aunque cierto es que nuestra sociedad tiene muchas cosas buenas, pero hay mucha estupidez a la hora de diseñar nuestra sociedad. Y hay fenómenos como el fascismo, el comunismo, el capitalismo, el animalismo,
el feminismo de género, que son muy estúpidos. Porque el fascismo es el dominio de uno sobre todos, el comunismo es el dominio de un partido sobre el resto. El capitalismo es priorizar el dinero por encima de todo y el intercambio, creyendo que las relaciones comerciales en libertad van a crear una sociedad mejor. Barbaridad. Y el animalismo es una aberración, considerando a los perros y gatos como si fueran darle los mismos derechos que a los humanos. Y el feminismo de género también es una aberración, porque considera que el género es una construcción social y ya está. Por lo tanto, las mujeres trans no son mujeres, o sea, son aberraciones. Pues, ¿por qué están estas filosofías tan absurdas y tan tontas? Entre otras. Y me puse a investigar y a leer filosofía y efectivamente, en la filosofía yo pensaba encontrar la, la respuesta, pero no he encontrado ninguna respuesta. Lo único que sí he encontrado es que la filosofía es la responsable de todos estos males. Del fascismo, del comunismo, del capitalismo, del animalismo, de la filosofía, del feminismo de género y de otras muchas cosas. Del pesimismo existencial también, de la angustia existencial. Todo esto proviene de la filosofía. La filosofía es el mayor cáncer que tiene nuestra sociedad. Porque algunos dicen, no, fue la religión, fue... No, no es cierto. Porque tenemos religiones que han sido poco inspiradas por la filosofía y son más transigentes, más tolerantes, más libres. Por ejemplo, el judaísmo. Es una religión mucho más abierta y tolerante, nada proselitista, que mucho más que el cristianismo o el islamismo, que están súper influidas por la filosofía platónica y aristotélica, pero muy influidas. Y lo que tienen de malo la religión cristiana y musulmana fundamentalmente son los planteamientos esclavistas, machistas y evasivos que tiene la filosofía de Platón y de Aristóteles. No es la religión el opio del pueblo, ¿no? No es la religión un infantilismo, no. No es la religión la base de todo mal, no. Es la filosofía. Y es lo que he descubierto, vamos, no pretendo yo convencer a nadie, simplemente que cada uno se ponga a estudiar y ver de dónde viene el fascismo, de dónde viene el comunismo, el capitalismo y todo el pesimismo y todas estas cosas. Vienen claramente de la filosofía. Y lo he estado estudiando en profundidad, con detalle, y he leído los libros y las obras y luego a los autores que han ido concretando esa filosofía. Lo he estado leyendo todo. Y está todo clavado y coincide. Es la filosofía el mayor desastre que tiene nuestra humanidad. Porque la filosofía tiene una cosa que se llama retórica, es decir, capaz de convencer a la gente de cosas absurdas para que lo asuma a pesar de que le destroce la vida. A pesar de que le destroce la vida.
Y uno de los que influyó en el fascismo, Nietzsche, se destrozó la vida. Yo he estado leyendo todas sus cartas y era un niño feliz hasta que lo atrapó la filosofía. Porque la filosofía no solamente destruye la sociedad, sino que destruye a la persona. Nietzsche, lee todas sus cartas, están publicadas, su correspondencia, destrozado. Pero pasa lo mismo con Marx, leer su correspondencia, la correspondencia de su mujer, y veréis las penalidades que sufría, porque Marx tenía obsesión por la filosofía y dejó morir de frío y de hambre a sus hijos, y ellos murieron de enfermedad porque no se cuidaban por la filosofía, porque quería encontrar la forma de racionalmente, desde la razón, dándole vueltas a la razón, conseguir encontrar la solución para todos los problemas de la humanidad. Y claro, Marx, partiendo de Hegel, pensó que la lucha de clases, la lucha de contrario que postulaba Hegel, era la solución. Hay obreros, hay empresarios, hay dos clases, lucha de clases. Y en la crítica al programa de Gotha dice lucha de clases armada para acabar con la democracia burguesa. Y esto se lo ha creído mucha gente, que hay dos clases enfrentadas. O sea, si partimos del criterio económico, no hay dos clases, hay cientos de clases. Porque dependiendo de si eres un obrero cualificado, si no eres un obrero no cualificado, dependiendo de dónde trabaje el obrero, dependiendo también del empresario burgués, si es una empresa muy grande, si es una empresa pequeña, si es autónomo y tal. O sea, hay un abanico tan grande de condiciones objetivas que marca la economía a la hora de posicionarte en la sociedad, que no hay dos clases, hay cientos de clases. Pues bien, la gente tiene el patrón obrero, empresario, y hasta dos clases, cosa absurda. Y la filosofía tiene capazos y capazos y capazos de cosas absurdas que la gente las traga simplemente porque la elaboran de forma muy agradable, a veces ininteligible, y luego otros profesores de filosofía la explican como si fuera la palabra de Dios. Y son realmente aberraciones. Y nada, el que quiere que lo estudie, le doy pistas para que sepa que la filosofía es la responsable. Pero es que los filósofos se consideran los iluminados de la humanidad, son la gente que es capaz de solo con la razón descubrirlo todo. Pero es que la filosofía ha infectado de tal forma nuestra sociedad que entendemos que la razón es lo prioritario en el ser humano. Ser razonable, es que no estás razonando. Cuando la razón solamente es una pequeña parte que tiene el ser humano para conectar con la realidad. Aquí abajo en la descripción os dejo un libro y digo que hay muchas más partes dentro del ser humano aparte de la razón, como la estética, el orden, el experimento, el percibir mi cuerpo, la imaginación, o sea, el apego. Es fundamental el apego, el tener cariño, vinculación con otro ser humano, porque si no, la razón te va a llevar a destruirlo. Y ya Aristóteles decía, que fue un hombre súper razonable, que heredó esto de Platón, decía que comparaba la guerra con la caza, y esta para capturar a los hombres inferiores que son esclavos por naturaleza. Aristóteles dice que hay de nacimiento, hay hombres que son esclavos por naturaleza. Entonces, como la caza, la guerra sirve para capturarlos y esclavizarlos. O que la mujer era inferior al hombre. Dice una de barbaridad. Y claro, cuando se habla en filosofía de Aristóteles, se habla del gran Aristóteles, que hablaba de la felicidad, la ética nicómaco, el bien común, no sé qué. No es cierto.
Él habla de una serie de patrones, de justicia y tal, que se movían solamente entre las élites. Y Platón hablaba del rey filósofo, es decir, son los iluminados los que deben regir al rey filósofo, los reyes, la gente que entiende, y el vulgo, pues, que se calle o esclavizado. Eso ya Platón, Aristóteles. Pero es que estos autores se dedicaron, y los posteriores, a Agustín, que fue otro platónico empedernido, se dedicaron a quemar todas las obras ricas, humanistas, que había por aquel entonces. Porque si miramos la historia de la filosofía, nadie repara que es un poco extraño que solamente haya 3 filósofos de referencia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y de aquella época es que no había más. Se hicieron desaparecer todos sus escritos. Y si estos 3 filósofos, bueno, vamos a poner 2, Platón y Aristóteles, porque Sócrates no escribió nada, y lo que sabemos de Sócrates fundamentalmente es a través de Platón, es muy sospechoso que solamente se hayan preservado los escritos, y muchos escritos, hay muchos escritos de Platón y de Aristóteles. Y es porque se dedicaron a quemar todos los escritos de otros muchísimos filósofos o humanistas, porque realmente hoy lo que conocemos de filosofía es la filosofía de Platón, Aristóteles y todos los demás. Pues digamos que la gente que se preocupaba por otras personas y elaboraban hipótesis y hacían descubrimientos, pues todo esto se eliminó. Entonces, el hecho de que haya 2 filósofos de referencia de la antigua Grecia, solamente 2, Platón y Aristóteles, es muy sospechoso. Y también es para dudar mucho de ellos, porque se dedicaron a destruir todos los escritos de todos los demás, demuestran un totalitarismo peligroso. De hecho, Aristóteles fue el educador de Alejandro Magno y tenía mucho poder para hacer muchas cosas. Y luego Agustín de Hipona era íntimo amigo del emperador, e hicieron la religión cristiana oficial, pero la religión cristiana platónica. O sea, le quitaron la esencia al cristianismo, convirtiéndola en la religión oficial del imperio, diseñando un perfil basado en Platón y el rey filósofo, y que los eruditos tenían que gobernar. Y es que pasemos por donde pasemos, pase por donde pase la filosofía, no crece más la hierba, no crece más la esperanza, la alegría. Y todos los filósofos, todos los grandes filósofos, dicen verdaderas atrocidades y barbaridades. El mismo Kant, que con Kant se inauguró, cuando ya no le servía la religión, porque empezaron a pensar por sí mismos, la filosofía decidió salirse de la religión, porque empezaron a surgir dentro de la iglesia figuras humanistas, religiosos humanistas. Y esto, como a la filosofía no le gusta, pues empezaron a atacar a la religión. El mismo Francisco de Vitoria, por ejemplo, que se es considerado el padre del derecho internacional y el que en sus escritos empieza a diseñar lo que hoy entendemos por derechos humanos. Es decir, cuando España llega a las Américas, empieza a argumentar que los nativos de allí no son posesiones de los españoles, son hijos de Dios. Y si hay un Padre, todos somos hijos de Dios, y por lo tanto aquellos nativos, aquellos indios tienen los mismos derechos que tiene cualquier español. Y ahí lo tenemos.
la escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria. Postulaba las libertades. Entonces, como en la Iglesia empiezan a surgir estos humanistas que intentaban hacer crecer los derechos humanos y el bien común y tal, pues los filósofos dijeron, pues el cristianismo ya no nos sirve. Y se inventaron retóricamente que el, 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 el cristianismo, el catolicismo, se dedicaba a la Inquisición, a quemar a gente, y Galileo, y Copérnico y tal. Y se siembra una leyenda negra tremenda. Que es cierto que había barbaridades de la Inquisición y las condenas a uno a otro. Si esto no se niega, pero eso es mínimo. O sea, todo eso son anécdotas. La Inquisición fue una anécdota. Están la sentencia de todos los que fueron quemados en la hoguera. Y son poquísima gente. O se habla de Giordano Bruno, que lo quemaron en la hoguera. Poquísima gente. Y se le ha dado vamos, una grandilocuencia a todo esto y había cosas muchísimo más graves inspiradas por la filosofía que no salía. Porque, y eso lo sabemos, por ejemplo, con el tema de la Revolución Francesa. La revolución que aspiraba a eliminar la religión porque era lo peor, ¿vale? Y la Revolución Francesa estaba inspirado en mentes filosóficas, Voltaire, Rousseau, ¿no? Diderot, Lambert, o sea, se supone, ¿no? Robespierre. Pues bien, si estudiamos la Revolución Francesa, con su guillotina, mataron, pues, muchísima más gente en pocos años que la Inquisición que la Iglesia en toda su historia. Buscar en internet los datos, no me acuerdo, pero la Inquisición mató a miles y miles de personas. Muchísimo más que la Iglesia en toda su historia, en pocos años. Y atendiendo a criterios filosóficos, pues se dedicaban a matar gente sin ningún escrúpulo. Revolución Francesa. Y hoy se estudia como que la Revolución Francesa fue una gran cosa, un avance para la humanidad. ¿Avance para la humanidad de qué? ¿Avance para la humanidad de qué? En fin. El avance para la humanidad es Francisco de Vitoria, que fue un religioso y nos inspiró los derechos humanos. O Santo Tomás de Aquino, que hablaba del bien común. O sea, que no nos vendan la moto de que fue la Revolución Francesa la que hizo avanzar a la historia. Para nada. Pero, vamos a ver. Cuando la filosofía se separa de la religión y empieza a meterse en la universidad, ¿por qué es? Porque los poderosos, el Estado, necesita una justificación retórica de su poder. Y Kant, con su ética y su principio categórico, ¿qué es lo que hace? Darle poder al Estado. Y si leemos las obras de Kant, habla de la importancia que tiene el Estado. Y cuando habla de su principio categórico, eso es una aberración, porque es un principio categórico. Y no tiene que haber ningún principio categórico. Tiene que haber libertad y entre todos respetamos los derechos humanos que acordemos que se tienen que respetar.
Y partiendo de Kant, Hegel habla del espíritu absoluto, que su encarnación es el Estado. Y Hegel le escribió una carta a un amigo suyo, cuando se asomó a la ventana y vio al revolucionario Napoleón a caballo, le dice: he visto el espíritu absoluto a caballo. Hegel estaba como una chota, pero hacía su función, porque justifican retóricamente el poder del Estado, que es un concepto que luego coge Marx, que pretendía acabar con el Estado, pero primero absolutizando el Estado. Pero si luego cogemos a otro discípulo de Kant, que fue Schopenhauer, que la política no le importaba nada, que le importaba simplemente el estar bien, porque venía de una familia burguesa y vivía de renta, pero se encontraba que tenía un montón de angustia, de tristeza y de depresión. Y se pone a filosofar, y la conclusión es que hay una voluntad diabólica que es la que esclaviza al hombre. Por lo tanto, la representación que nosotros tenemos en el mundo es simplemente, pues, arrastrarnos como gusanos esperando a que alguien nos aplaste, sabiendo que hay unos que golpean y otros que reciben los golpes, pero los dos sufren los dos sufren igual. Schopenhauer, de ahí su libro Voluntad y Representación. Se le conoce como pesimista, porque el hombre teniéndolo todo, o sea, no habiendo trabajado en su vida, dedicándose toda su vida al arte y a ir a óperas y a conciertos y a exposiciones y entre otras cosas, pues se dedicaba a pensar y a pensar solo con la razón, y acabó aborreciendo, literalmente, acabó aborreciendo al género humano. Y hasta que al final de sus días la gente iba a adorarlo como si fuera un profeta, pues ahí empezó un poco a dejarse halagar por la gente, pero siempre él estando por encima. O sea, ¿pero qué sentido tiene decir que esta vida es una mierda? Que esta vida es el peor de los mundos posibles y que aquí no podemos ser felices. Todo lo más, decía él, todo lo más que podemos hacer es ser menos desgraciados. Y claro, todo esto lo llena de florituras. No, es que la compasión, y se va al budismo, es que la compasión nos puede ayudar, que todos los seres somos iguales. La compasión es que yo me tengo que compadecer de ti. Estoy por encima de ti. Yo me compadezco. ¿De qué compasión estamos hablando? Aquí derechos humanos para todos. ¿Cómo que yo me tengo que compadecer de ti? Y habla de místicos y no sé qué. Pero vamos a ver. Compasión. O habla también del arte. Schopenhauer. La forma de quitarse la angustia son las obras de arte, especialmente la música. O sea, tu vida es una mierda, pero esa angustia, pues, desaparece un ratico escuchando música. Que no, que la vida no es eso. La vida es maravillosa si sabes apreciarla en su plenitud. Y aquí en mi libro, abajo en la descripción lo digo, y se llama el libro del placer al éxtasis, porque simplemente apreciando las cosas sencillas y estructurando los pensamientos de tu cabeza, pues tienes una vida plena. La filosofía no sirve para nada porque solamente emplea la razón, que es contrastar unas ideas con otras para sacar la siguiente. Pero hay un montón, un abanico gigantesco de cosas dentro de nuestro interior, en nuestras relaciones y en el mundo en general, que nos dan placer. Schopenhauer se asomaba a una ventana y decía: sí, estoy viendo un bello paisaje. ¿De acuerdo? Yo puedo razonar y decir, ese paisaje que estoy viendo es bello. Pero de ahí a que eso signifique algo para mí, es otra cosa.
Es decir, Schopenhauer se asomaba a la ventana y veía un bello pasaje. Era incapaz de disfrutar porque su mente era totalmente razonable al 100%, siempre estaba razonando. Y como su mente entraba en esa espiral de razonar y razonar, no podía disfrutar simplemente de un paisaje, de una puesta de sol. Pero si Schopenhauer hubiera sido un poquito inteligente y hubiera dicho, bueno, este pasaje es bello, yo me voy a colocar aquí todos los días 1 hora mirando el paisaje hasta que mi mente aprenda a disfrutar de la belleza del paisaje. Es así de sencillo. Nosotros podemos aprender a disfrutar de la vida simplemente analizando lo que es bueno y aunque no nos apetezca, exponernos a ello, tomar contacto con eso y al final acabará siendo bueno para nosotros. Y esto con un paisaje, con una caricia, con un beso, una mirada, miles de cosas. Pero incluso la alimentación. A mí a lo mejor no me gusta, por ejemplo, la fruta. Y no como fruta, porque no me gusta. Pues bien, tú coges una fruta, no te gusta, te la comes, y otro día te comes otra, y otro día te comes otra, y al final acaba gustándote la fruta. Porque es que en sí la fruta está buena, tiene fructosa y está dulce, y es rica, y es nutritiva. Pero si no tenemos hábito, estamos acostumbrados a comer pizza y Coca-Cola, pues no nos gustará la fruta. Pero a base de comerla te gustará, aprenderás a saborearla. Es como los catadores de vino, que una copa de vino que es uva fermentada, uva podrida, saben sacarle aromas. Pues lo mismo, tú intentas sacarle el aroma a la fruta y se lo sacarás y disfrutarás mogollón comiendo fruta. Yo por la mañana estoy deseando levantarme para comerme una fuente de fruta. De aquí de Elche me hago una fuente con granadas y luego me tomo un kiwi o me como un plátano, la fruta que haya de la época de aquí, una naranja, y se la compro a un cultivador local de aquí de Elche y está riquísima. Estoy deseando levantarme por la mañana para comer fruta. Yo por la mañana me levanto y solamente como fruta. Y el resto del día como otras cosas. Pero he aprendido a degustar, a sacarle los sabores, los matices, los olores, el color. Disfruto como un cerdo en un charco comiendo fruta por las mañanas. Aunque no te guste la fruta, a base de probarla te gustará. Si pasa con el tabaco y el alcohol y la Coca-Cola. Yo empecé a fumar cuando tenía 7 o 8 años. Y estaba horrible. ¿Por qué fumaba? Porque los mayores fumaban. Y era una forma de hacerte mayor. Y yo me tragaba el humo y pillaba unos mareos y tosiendo y... Pues bien, al final acabó gustándome. Yo disfrutaba fumando. Una cosa que es horrible, apestosa, el tabaco, y acabé enganchado y me gustaba fumar. Y me costó luego horrores dejarme el tabaco. O el whisky. El whisky. Yo empecé a tomar whisky porque iba con otro chico que era mayor que yo y tenía coche y me llevaba de una discoteca a otra y tal, y por ahí de fiesta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él tomaba whisky, llegamos a la discoteca, pon un whisky, y yo, otro. Y yo me pegaba un trago de whisky y eso sabía a madera, eso estaba horrible. Pues bien, con el tiempo me encantaba el whisky, aprendí a degustarlo y a saborear el whisky. Me encantaba, me gustaba muchísimo el whisky. Me lo tomaba sin hielo, siquiera. Raca. Y estaba de muerte, muy bueno. ¿Por qué? Porque me había habituado. O mis hijos cuando eran pequeños, la Coca-Cola, le dabas un poquito. ¡Ah! Ponían caras raras. Porque la Coca-Cola es... para los niños no está buena. Lo que pasa es que a base de tomarla, pues al final acaba gustándole. Y así todo. Pues entonces, si sabemos cómo funcionan las estructuras de la adicción, hagámonos adictos a la comida saludable. A la fruta, a la verdura. Yo ahora me he habituado a comer espinacas. Compro brotes de espinacas tiernos de cultivo ecológico. ¿Vale? Brotes de espinaca de cultivo ecológico. Y están riquísimos. He aprendido a sacarle el sabor y me lo como solo.
solo.